Hola de nuevo a todos. Ahora en este tercer módulo vamos a hablar de cómo se puede aplicar todo lo que hemos visto sobre el tema de la ética en algo muy específico, que es la revisión por pares o el peer review. Es común que nosotros como investigadores podamos enviar nuestros artículos científicos a alguna revista académica y que además estas revistas académicas pues también sepan, decidan si nuestro artículo es aceptado o rechazado. Hay veces que cuando uno está empezando a trabajar un artículo, tal vez no sepa cómo es todo el flujo editorial. Y por esa razón, en este módulo hablaremos un poco de cómo se da toda esta situación del flujo académico y del flujo editorial que se da normalmente en las revistas académicas y que además en estas revistas también tienen sus propias políticas y también tienen elementos de ética. Por esta razón, empezaremos diciendo específicamente que para que nosotros podamos enviar nuestro artículo a una revista que sea indexada y que además tenga una revisión por doble ciego, por pares doble ciego, pues aquí entonces tenemos que saber cómo se da todo este flujo editorial. Cada vez que nosotros escribimos un artículo, lo vamos a incrustar, vamos a enviarlo a una revista. Y estas revistas normalmente, si se encuentran en internet, sus páginas, nosotros podemos ver cómo nos van a pedir en primera instancia que enviemos el artículo. Y para poder enviar el artículo debemos revisar las normas, y aquí entra una parte ética, las normas que piden para los autores. La primera norma que se da en el flujo editorial es que nuestro artículo no esté siendo revisado por otra revista, es decir, que yo agarre mi artículo y lo envíe a 3 revistas para ver en dónde va a pegar. Sinceramente, primero lo que tenemos que hacer es enviarlo a una revista y después de que hagan la dictaminación, si es desfavorable, nosotros podamos revisar por qué los revisores dicen que está equivocado nuestro artículo y trabajarlo y enviarlo tal vez a otra revista para que sepan las personas que hemos trabajado ese artículo. Pero además de eso, todas las normas para los autores también nos piden que sea algo original, inédito. Es decir, que no reciclemos toda nuestra investigación. Malas prácticas de la investigación también se dan específicamente cuando tal vez tenemos una idea y esa idea la vamos reciclando y cambiando conceptos y cambiando tal vez ciertas formas y que en realidad ya no hacen inédito ese trabajo. Por lo tanto, nosotros dentro de nuestro marco ético tendríamos que ser conscientes y también tenemos que ser honestos para decir que ese trabajo no se puede publicar. Hay veces que algunas revistas permiten que si ese trabajo ha sido muy bueno y queremos enviarlo a otra revista, tenemos que preguntarle al editor en jefe si es posible que ese artículo que yo he trabajado se pueda publicar en otra revista o se pueda publicar como capítulo de libro, pero siempre atendiendo a las decisiones editoriales. Obviamente, en esta situación, si yo ya publiqué un artículo y lo quiero publicar ahora como un capítulo de libro, además de pedirle permiso al editor, también tengo que reelaborarlo porque cada vez que yo hago investigación, pues voy avanzando en el conocimiento y tal vez hay cosas que había dicho anteriormente en el artículo y que ahora quiero modificar ciertas partes. Por eso todavía sigue siendo una situación totalmente de innovación. Ya que he atendido a todas las normas para los autores, ahora sí lo envío a todo el flujo editorial y pasa por una primera revisión. Esa primera revisión la hace el editor en jefe y va a hacer esta revisión atendiendo a las normas editoriales y a las normas para el autor. Por ejemplo, si yo escribo un artículo sobre filosofía y lo envío a una revista sobre matemáticas, pues obviamente aquí ya hay un conflicto. El conflicto es que este artículo no va a abonar para nada a la revista de matemáticas, a menos que mi artículo sea sobre pedagogía filosófica en el ámbito de las matemáticas o pedagogía de la filosofía de las matemáticas, y entonces tal vez puede ahondar, abonar a esta revista de matemáticas justo lo que yo ya he trabajado.
Otro ejemplo, si yo estoy trabajando lógica matemática en la filosofía y la política editorial en la revista de matemáticas habla específicamente sobre lógica matemática, entonces seguramente mi artículo puede entrar en esa revista. Por esa razón, el primer paso del flujo editorial es el editor en jefe o el secretario van a revisar la idoneidad de mi artículo con la revista. Si mi artículo no es idóneo, va a ser rechazado. Y obviamente es porque no cumple con este estándar. Si ya pasó este primer paso, hay veces que algunas revistas ponen también otro paso, que es que el editor lo platica con todo el comité editorial. Y entonces todo el comité editorial va a revisar el artículo y va a determinar si ese artículo entra o no entra en la revista, tal vez por extensión. Hay veces que los artículos van de entre 6.000 a 8.000 palabras. O hay veces que algunas revistas dicen que tu artículo tiene que ser de 25 páginas. Y ahí todo el comité editorial va a determinar si es idóneo también tu artículo para que pase ahora sí a la parte que interesa dentro de todo el ámbito de la ética, que es la revisión por pares. Hay veces que cuando hablamos de la revisión, pues tal vez no nos pueda gustar porque creemos que todo nuestro trabajo es innovador, que nuestro trabajo es perfecto. Sin embargo, esta revisión tiene una cualidad, que es que sepamos si nuestro artículo, si nuestra investigación tiene también todo el rigor científico y todo el rigor metodológico de la disciplina en la cual nosotros estemos trabajando. Por eso hay que decir que hay tres formas también de revisión. Una revisión que es simple, una revisión que es ciego por una parte y una revisión que es doble ciego. Para el primer caso es muy sencillo. Eso sucede en todas las universidades. Cuando el estudiante entrega un ensayo, cuando el estudiante entrega un trabajo académico, el profesor sabe quién es el alumno y el alumno sabe quién es el profesor. Sabe específicamente quién le va a revisar y cómo va a revisar. Todavía más en el ámbito de la investigación, en el campo de las maestrías y de los doctorados y también en las licenciaturas, cuando un alumno entrega una tesis de licenciatura o maestría o doctorado, el alumno sabe quién es su director de tesis y quiénes son también los sinodales o lectores. Y los lectores y los sinodales y también el director de tesis saben quién es el estudiante. Y por esta razón, esta revisión es demasiado sencilla. Se conoce el estudiante y se conocen los profesores. El otro aspecto, aquí entra ya una situación de que uno no conoce al otro. Puede ser tal vez que un estudiante no conozca a un sinodal o que en las revistas académicas también puede ser que cuando tú envíes tu artículo, tú no sepas quién te revisa, pero el que revisa tal vez sí te conozca a ti o viceversa. Tal vez tú conoces al que te está evaluando, pero el que te evalúa no te conoce. Y esta situación es no muy común, pero lo que sí es más común dentro de las revistas y también de algunos libros, porque también hay libros que son revisados doble ciego, es que cuando tú envías el artículo no conoces a los revisores y los revisores no conocen al que ha enviado el artículo. Esto de alguna manera asegura la calidad científica, porque esto impide que existan ciertos tipos de sesgos. Si yo conozco tal vez a algún autor que me cae mal, tal vez es alguien que ha desacreditado todas mis investigaciones y me llega ese artículo, lo más común por instintos, por emociones, porque he dejado de lado la razón, es que yo voy a desacreditar ese artículo y no va a pasar. Por esta razón, estas revisiones doble ciego funcionan para ir eliminando este tipo de sesgos. Sin embargo, hay autores como Warren que van a mencionar que también hay cierto tipo de conflictos en las revisiones doble ciego. Por último, y para terminar este video de este módulo, tiene que ver específicamente con cuáles son los propósitos que se dan específicamente en la revisión doble ciego. El primero de ellos es que los revisores vean si el escrito se adecúa o no se adecúa a las normas para autores. El segundo propósito, específicamente, y aquí es donde es lo más importante, es que los revisores van a revisar la parte de la fundamentación metodológica que sea rigurosa y que esté bien fundamentada.
Y el tercer propósito de esta revisión por pares tiene que ver con algo que en realidad casi no es la obligación del revisor, pero algunos revisores también tienen la amabilidad, la delicadeza de poder ayudar a la persona que ha enviado el artículo, y que es la revisión ortográfica y sintáctica. Este último punto no es sustantivo y no es principal para los revisores, pero por esta caridad que hacen los revisores, ayudan al escritor a mejorar su escrito. Y entonces, en estos tres sentidos, el escrito puede mejorar en saber si el escrito se adecua o no a las políticas institucionales de la revista, en revisar los fundamentos teóricos metodológicos que sean rigurosos y adecuados, y un último que no es necesario es la revisión sintáctica y ortográfica. Con eso terminamos este video de este tercer módulo. Muchas gracias.